Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver esto de patología de la muñeca y la mano. ¿Están viendo la pantalla esa, no? ¿Se ve? Bueno, bien, hoy vamos a ver eso entonces. Resulta que hay un inconveniente con el que tenía que dar esta clase, entonces la voy a mencionar yo. No está muy preparada esta clase como clase, así que haré lo que pueda. Cualquier problemita me hacen una seña, me interrumpen y les voy aclarando. Bueno, dentro entonces vamos a ver el tema esto de la traumatología de la muñeca, toda la parte ortopédica y traumatológica. Dentro de lo traumático, por supuesto, tenemos las fracturas, las luxaciones y las heridas a nivel de la muñeca. Dentro de las fracturas, los dos elementos más importantes es la fractura de la extremidad distal del radio y la fractura de escafoide. Las luxaciones en general en la muñeca ocurren muy escasas veces y las del semilunar suelen ser las más frecuentes. Y dentro de la patología ortopédica de la muñeca está la Kienbock, que eso le voy a mencionar después, el síndrome del túnel carpiano y la famosa estenosinovitis y estenosante de Deckerman. Y a nivel de la mano ya tenemos las lesiones de los metacarpianos, falanges, rotura del ligamento y las lesiones tendinosas. Y dentro del ortopédico, el dedo resorte, la enfermedad de Dupuytren, que es muy trascendente que sepan lo que es, así como también la risartrosis. La risartrosis está mencionada en el video de la artrosis. Pero vamos a ocuparnos en este momento de esto, las fracturas de la extremidad distal del radio. Como ven acá, son sumamente frecuentes, un sexto de la fractura de los servicios de urgencia. Nosotros cuando estamos de guardia acá en Santo Tomé, es rarísimo que un día no haya ingresado un paciente con una fractura de la extremidad inferior del radio. Son muy, muy frecuentes y representan más del 70% de las fracturas de antebrazos. La mayoría responde bien al tratamiento conservador y son producidas por traumatismos de baja energía y en pacientes jóvenes en lesiones de alta energía. Acuérdense en esto, en las fracturas en las mujeres posmenopáusicas, a mí me gusta mencionar lo siguiente. Si nosotros tenemos una mujer posmenopáusica, delgada y fumadora o exfumadora, ahí tenemos todo armadito para poder decir que esta persona tiene osteoporosis. Y al tener osteoporosis, tiene esa fragilidad ósea que le produce lesiones en las caídas producidas por traumatismos de baja energía. Son sumamente frecuentes. En los jóvenes, como ustedes, por ejemplo, puede producirse una lesión de la extremidad inferior del radio, pero siempre son producidas
por lesiones de alta energía. En un partido de fútbol, de básquet, de hockey, donde van corriendo y caen con manos extendidas, pueden producirse esta lesión, aún siendo jóvenes y teniendo los huesos todavía de buena calidad. Esto, el ángulo este no importa, pero quiero mencionar, o sí, importa. Bueno, toda la extremidad distal del radio entonces tiene un ángulo sobre el horizontal que vamos a señalarlo por A, que más o menos sería un 25 grados. Esta parte que le estoy mostrando acá con el cursor es la parte que se debilita en la osteoporosis. Y cuando hay un traumatismo longitudinal, aquí a este nivel se produce un aplastamiento óseo. Es como que nosotros tomemos una esponja de esa que algunos usan para bañarse y la comprimimos. Así es la fractura. Muchas veces la parte externa articular está indemne, pero acá hay una lesión que es de ese tipo. Es sumamente frecuente. En la radiografía lo que vemos no la lesión en esa esponja, en ese tejido esponjoso, sino vemos la lesión a nivel de las corticales. Eso vemos en la radiografía. Cuando nosotros hacemos el intento de reducción, les debo aclarar esto, la reducción de la fractura de la extremidad distal del radio en personas mayores, sobre todo mujeres posmenopáusicas, es muy sencilla. La reducción es muy sencilla, logrando un efecto con algún sistema de anestesia. Ahora después les comento cuáles usamos habitualmente. Algún sistema de anestesia, nosotros con maniobra podemos reducir. Podemos reducir y le hacemos un yesito. Y podemos pensar que ya está solucionado el tema. Para nada está solucionado. Porque así como es muy fácil reducir, es muy fácil el redesplazamiento aún dentro del yeso, por más que esté el yeso bien hecho. Es muy fácil que se desplace otra vez la fractura. ¿Y por qué ocurre esto? Miren acá, porque ese tejido esponjoso, ahí apareció Jonathan, bien, ese tejido esponjoso, cuando nosotros reducimos la fractura, es como que queda un hueco adentro, como una pérdida de sustancia. En realidad no hubo pérdida, sino que está comprimido. Y si nosotros no sostenemos con algo en ese interior del hueso, ya sea por intermedio de un injerto óseo, obviamente quirúrgico, o por métodos externos que pueden ser tutores o placas de osteosíntesis, esa fractura se va a redesplazar. Repito entonces, nunca se dice repito otra vez, porque repetir ya es decir otra vez. Entonces, repito que fractura en mujeres posmenopáusicas, generalmente delgadas, y si tuviera antecedentes de fumar, con más razón, podemos hablar de osteoporosis. Esas fracturas dejan muchísimas veces secuelas, muchísimas veces. Las secuelas son desviaciones a nivel de la muñeca. Las secuelas que dejan en estas mujeres, la gran mayoría son secuelas de tipo estética. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo estética? Porque son personas de más de 60 y pico de años
que en general ya tienen escasa demanda física. Entonces, a ellos muchas veces no les causa ningún tipo de dolor, ninguna limitación de los movimientos de la muñeca. Puede tener flexión, puede tener extensión, pero le queda una desviación cubital e imposible reproducirla a este nivel. ¿Mm? Esa desviación es estéticamente bastante desagradable. Siempre recuerdo haber atendido aquí a una señora que era muy, muy rica de acá del pueblo y tuvo una fractura de este tipo y le quedó con la desviación así. Entonces ella me comentaba, después que se había lesionado y ya quedó con esa desviación, que aprovechó que viajó a Europa y en Italia se compró una pulsera de oro así de ancha, todo alrededor para tapar esa parte estética. Bueno, no es algo que podamos sugerir a todos, pero eso sí ocurre. Queda desviaciones, entonces es sumamente frecuente. En las fracturas de baja energía en personas posmenopáusicas, muy frecuente las desviaciones como secuela. También se produce cuando se produce el aplastamiento, el acortamiento del radio, queda una discrepancia por el radio que se ha cortado, queda como el cúbito más largo. A eso algunos le denominan cúbito plus, porque sobresale a este nivel. Esa es la estiloide cubital. Bien, la gran mayoría de las fracturas de la extremidad distal del radio tienen entonces, en adultos y en jóvenes, acortamiento, porque hay un desplazamiento hacia arriba, hay un desplazamiento hacia afuera y hay un desplazamiento que nos saca en el dibujo, que es hacia atrás. Las tres A, hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. Esto ya le había comentado cuando miramos la radiografía, que me parece que es una de estas, o muy parecida a la que hemos visto en estas dos charlas anteriores. Bueno, esto es una radiografía de una fractura de la extremidad inferior del radio, donde no hay luxación. Esto no es una luxación radiocarpiana, no hay que confundirse. Esto es una fractura de la extremidad distal del radio que se ha desplazado con teca. Esto también en un niño, vemos el cartílago de crecimiento, una fractura en un niño, extraarticular, está lejos de la articulación, pero es una fractura de la extremidad distal del radio, en este caso con un acabalgamiento. Les cuento como chisme, por si a alguno le interesa, que cuando tenemos este tipo de fracturas, estas no se pueden reducir con tracción exclusivamente. Porque los niños tienen, en esta parte, tienen un periósteo muy resistente. Es mucho más resistente el periósteo de los niños que el periósteo de los adultos. Y en esta parte no se rompe, y en este lado ventral o palmar sí se rompe. Entonces, si nosotros hacemos tracción intentando reducir, no vamos a poderlo porque el periósteo dorsal nos va a impedir. Hay otro tipo de maniobra que hay que hacer para reducir este tipo de fractura. El mecanismo de producción se repite siempre igual, que es la caída con mano extendida. Y tenemos entonces las fracturas extra y las fracturas intraarticulares. Intraarticular es toda fractura que compromete la articulación de manera directa, que hay lesión del cartílago articular. Requieren siempre una reconstrucción lo más anatómica posible para que no deje secuelas. Recuerden que
toda fractura articular que no ha sido bien reducida, suficientemente reducida, puede llevar a una artrosis secundaria en tan solo unos 2 años, hasta en un paciente joven. Eso a veces no ocurre en las personas ya muy grandes porque no tienen tiempo de desarrollar la artrosis. Bien, vamos en las extraarticulares, entonces se les llama a las que tienen desviación dorsal fracturas de tipo puto, se pronuncia esto, putocoles, y con desviación palmar, que son las invertidas, la putocoles invertida o de Smith-Waddell. Y las extraarticulares hay diferentes tipos que no me interesa mucho insistir. Sí me interesa recordarles esto, que esto, por ejemplo, es una fractura extraarticular. Aquí se ve, donde tiene la clásica desviación hacia posterior, está hacia arriba, porque esto está impactado, y hacia afuera. Acá se ve el afuera. Pero repito, esto no es una luxación, este es el semilunar, donde se ve perfectamente la articulación radiocarpiana que se mantiene sin ningún tipo de disarmonía. Bien, seguimos entonces. ¿Qué vemos acá? Y bueno, estas son las fracturas con desviación o desplazamiento anterior, que son menos frecuentes. Son las fracturas que, sin ninguna duda, por ser interarticulares, requieren reparación quirúrgica. A modo de chisme les cuento que el abordaje en la muñeca es a nivel palmar. O sea, en realidad volar es el término, palmar sería esto. Esto sería ventral o volar. El abordaje se hace en este lugar. Por ahí se aborda y se coloca el material de osteosíntesis necesario. Acá tenemos una fractura multifragmentaria, que es un término un poquito más apropiado que conminuto. Al decir multifragmentario ya hablamos de más de 3 fragmentos, con un gran desplazamiento y seguramente una dificultad bastante importante en hacer el tratamiento, o bastante exigente va a ser el tratamiento, y con posibilidades de secuela. Este es el famoso desplazamiento en dorso de tenedor tan frecuente en la fractura de radioidal. En dorso de tenedor, voy a poner un tenedor invertido, tiene esta forma, y con la desviación en bayoneta o desviación hacia el radio por el acortamiento del radio. En el desplazamiento de la fractura queda esto como si fuese más largo el cúbito. En realidad no lo es, sino que se ha cortado el radio. Y bueno, y esta es una lesión a nivel, en un niño ya mucho más seria, que es una lesión a nivel del cartílago de crecimiento. Las lesiones del cartílago de crecimiento de los niños tienen una problemática muy especial porque compromete el crecimiento futuro. Y esto es una fractura en tallo verde, una fractura, si quieren, para acordarse más fácil, una fractura incompleta, donde el tratamiento es extremadamente sencillo, simplemente inmovilizando con cualquier elemento, el niño se recupera completamente. El elemento que más utilizamos es el yeso. ¿Por qué? Porque es muy barato, es muy fácil de colocar y el chico está protegido de nuevos golpes mientras dure la curación de ese hueso. Por eso se utiliza mucho el yeso. Pero también se puede utilizar otros elementos como son férulas preformadas o que se realizan sobre el paciente. Les cuento que existe, no sé si les dije ya esto, no, a ustedes no.
que existen los yesos plásticos, que se utilizan mucho, sobre todo en las ciudades donde hay personas con mayor poder adquisitivo. La venda que le llaman yeso plástico en realidad no es yeso, es plástico nada más. Vienen en unas vendas muy parecidas a las vendas de yeso, se colocan en agua de 40 grados, más de 40 no porque quema la mano. Eso es lo que se coloca y se envuelve igual que un yeso común, fragua inmediatamente y tiene la tremenda ventaja de que es muy finito, mucho más fino que un yeso común, y tiene también que la ventaja de que se puede mojar sin ningún inconveniente y se puede secar con un secador de cabello o poniendo el bracito del chico o de la persona, porque también se usa en adultos, al sol. ¿eh? Es muy liviano, muy estético, incluso vienen los yesos plásticos de muchos colores, tipo animal print, algunos otros con dibujos para los niños. Es decir, hay una gran variedad, una gran oferta de esto. El inconveniente que tiene el yeso plástico es el precio. Es bastante carito. Si ustedes tienen un niño de, así como esto, por ejemplo, 6 7 años, que se fracturó la muñeca, yo le digo, mira mamá, podemos hacerle un yeso común, el chico va a estar con el yeso alrededor de 4 semanas, el material si tenés que comprarlo te sale, no sé, debe salir 100 pesos, 150 pesos, en realidad no sé, pero muy barato, o le podemos poner un yeso plástico que va a salir cerca de 5.000 a 6.000 pesos. Y también la función es la misma, no hay variable, no cambia. Es medio difícil que opten por la versión del plástico. Digan, no sé, asegurí que cabezudo que use el yeso nomás y listo. Y es lo que opta la mayoría y con excelente resultado. Pero existe el yeso plástico para que sepan esto. Y estas son las secuelas que pueden quedar en las fracturas cuando quedan desviadas. Queda esta que se denomina consolidación viciosa con mucha variedad de desviaciones. Punto y aparte. Vamos a esto que es el escafoide carpiano. ¿Por qué se habla de este hueso? Y se habla porque tiene una irrigación muy especial. La irrigación va del extremo distal hacia el proximal. Y tiene una arteria central, arteria nutricia, que va irrigando todo el hueso. Y si ocurre una lesión, una fractura en la parte media de este hueso, lesiona necesariamente la circulación o altera necesariamente la circulación del hueso, o sea, del escafoide. Cuando hay lesión de la irrigación, disminución de la irrigación, se puede producir lo que se denomina pseudoartrosis, que es la falta de consolidación de la fractura. Recuerden, por favor, que pseudoartrosis quiere decir falta de consolidación de una fractura. Eso es la pseudoartrosis que por ahí a veces les cuesta recordar en los exámenes. Entonces, la producción es la misma que la fractura de la extremidad distal del radio y las complicaciones son graves si es maltratada o no diagnosticada. Aquí tenemos el radio distal, la articulación radiocubitaria inferior, esto es el cúbito, esta es la apófisis estiloide del cúbito, este es el escafoide carpiano, este es el semilunar, acá está el piramidal y el pisiforme.
Este es el escafoide, decíamos, y acá está la solución de continuidad en la parte en medio. Habíamos dicho que la irrigación se produce y se puede limitar al producirse la sección a este nivel. Entonces este fragmento va a ir a la necrosis avascular, falta de consolidación y necrosis avascular, o sea, muerte del hueso por falta de circulación. ¿Mm? Entonces, todas estas lesiones del escafoide, la pseudoartrosis y la necrosis deben ser tratadas de manera inmediata. Una vez producida la fractura, una vez diagnosticada, hay que realizar los estudios correspondientes. Generalmente en estos casos se pide una resonancia magnética para ver el grado de vascularización del hueso. Y se realiza una osteosíntesis. Hay una técnica que coloca un tornillo que va de acá hacia allá, de distal a proximal. Es un tornillito especial que se puede colocar, no es nada del otro mundo colocar, y los resultados son bastante buenos, alto porcentaje de consolidación. Bien. Me olvidaba un detallecito. La clínica. ¿Cuál es la clínica de la fractura de escafoide? Primero, el antecedente de caída sobre mano extendida. Segundo, el dolor a nivel de la articulación de la muñeca, más precisamente del lado radial. Tercero, a nivel de la tabaquera anatómica, a ver si se puedo mostrar, está acá. La tabaquera anatómica suele que siempre hay una depresión ahí, por eso se llama tabaquera, porque el relato es que ahí antes se ponía el tabaco para aspirar y sentir los olores. A nivel de la tabaquera anatómica está hinchada, está distendida la cápsula. Ese signo de la distensión capsular a nivel de la tabaquera anatómica es casi patognomónico de una lesión aguda del escafoide carpiano. Hacemos las radiografías y hacemos el diagnóstico. ¿Cómo pedimos las radiografías? Pedimos antero-posterior, perfil. Hasta ahí como siempre. Pero también pedimos una oblicua en 45 grados. Hay muchas otras posturas, posiciones o incidencias para el escafoide carpiano, pero es mucho más que suficiente que se acuerden estas tres. Antero-posterior, lateral o perfil y la oblicua a 45 grados. Con eso es suficiente para cualquier que ya haya pensado en la fractura de escafoide encuentre la lesión. Estas serían las tres incidencias: cómo se ve perfecto el escafoide, cómo se ve perfecto el escafoide, y acá no se ve el escafoide porque están todos los huesos superpuestos. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, inmediatamente debemos inmovilizar. Lo más fácil es con un vendaje. Vendaje de tela, le hacemos un vendaje que inmovilizamos la radio carpiana. Esto hacemos la inmovilización de la muñeca, de la muñeca con el primer dedo, y derivamos a un centro donde tengan la capacidad para hacer la cirugía, o a un especialista para que le realice la cirugía. Esto es una técnica no tan usada, son dos clavijas. Esta también es un tornillo común, tampoco muy usada, y no está acá el tornillo más utilizado, que es el tornillo de... Bueno, esta es la resonancia, así vemos en una resonancia y hacemos perfectamente el diagnóstico. En cuanto a las luxaciones a nivel del carpo, tenemos la luxación del semilunar, que es muy importante porque el semilunar está en este lugar. A ver,
Yo siempre me gusta recordar neumotecnias y cosas así. ¿Cómo hacemos para saber a nivel de la muñeca dónde está el nervio mediano de un paciente? Bien, entonces la neumotecnia es, si no te acordás dónde está el nervio mediano, pregúntale al paciente. Entonces le decimos, señor, señorita, señora, ¿dónde está el nervio mediano? ¿Qué le va a contestar el paciente? Le va a decir, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Sí, ahí está el nervio mediano. Cuando hizo ese gesto, ahí está el nervio mediano. Entre los tendones que han quedado expuestos. Ustedes que son más flacos que yo, por ahora, van a pueden notar perfectamente si hacen ese gesto, cómo quedan los tendones levantados y entre esos dos, ahí está el nervio mediano. ¿Eh? Debajo de ese nervio mediano está el semilunar. O por detrás del nervio mediano, no es por debajo. Me parece mal. Por detrás está el semilunar. Si hay una luxación del semilunar, es muy probable que comprima el nervio mediano. Y después tenemos las otras luxaciones donde el hueso semilunar queda en el lugar y se luxa el resto, etc. Hay varias. Pero lo importante es recordar que la luxación del semilunar puede llegar a comprimir el nervio mediano. El diagnóstico ya es un poquito más difícil, pero a veces se ve en el perfil esta imagen donde aparece el semilunar luxado. Bien, el tratamiento de las luxaciones del semilunar, si es muy reciente, puede hacerse una reducción cerrada, o si no, hay que ir al tratamiento quirúrgico. Bueno, esto es una luxación expuesta de muñeca, por supuesto. Recuerden siempre un detalle que no hemos visto acá, pero que suelen aparecer. Todo paciente que venga con un traumatismo de muñeca o de mano, hay que retirarle los anillos si los tiene. Y también las pulseras o cosas que puedan tener porque pueden llegar a molestar para el tratamiento o en el peor de los casos a comprimir. Retirarle todo lo que tenga, liberar para que la circulación sea, sea libre, no tenga obstáculos, cualquiera sea la lesión. Bueno, acá tenemos donde se ven las superficies óseas del carpo luxadas en esta grave lesión. Espero que nunca les toque esto cuando estén de guardia, porque realmente es bastante dramático, porque ya sabemos que la recuperación. Esta es la luxación del semilunar, que se ve en esta radiografía muy bien, y en esta anteroposterior está faltando, no está el semilunar. Claro, si el semilunar está en anterior, en posterior, en anterior, hay un tipo de lesiones que se repiten en varios lugares del esqueleto, que son las necrosis avasculares. ¿Por qué se producen las necrosis avasculares? Acá está la respuesta. La cadera puede ser en la columna. No se conoce. ¿Cómo es la historia? Bueno, en este caso, la del semilunar, entre los 15 y los 40 años. En otros huesos suelen darse en otras edades. Se produce la desvascularización de ese hueso. Al producirse la desvascularización, tenemos isquemia.
al producirse la isquemia, produce dolor. Ese dolor se incrementa con el uso, con la carga, decimos, a nivel del hueso, porque hay presión sobre los huesos que están con poco oxígeno por la desvascularización. Luego, ese hueso, de seguir la, la falta de vascularización, muere, o sea, se produce la necrosis. Luego de la necrosis se produce la destrucción de ese hueso, se va aplastando por las presiones. Lo mismo ocurre en la cadera, lo mismo ocurre en la columna, lo mismo ocurre en el pie. Tienen distintos nombres, pero la entidad, la etiología es todo igual. Luego de eso, de un periodo de aproximadamente un año, comienza una revascularización espontánea y empieza a revascularizarse y a recalcificarse ese hueso. Pero no corrige la revascularización el aplastamiento que haya tenido o la destrucción ósea que haya tenido. No corrige. Quedará con la secuela. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces? Generalmente cuando miramos la radiografía, y si ya estamos en un estadio 2, vemos un aumento de densidad del hueso, que sumado al dolor de carga, podemos ir armando el diagnóstico. ¿Por qué se ve más negrito en la radiografía? Porque el calcio no ha podido ser eliminado. Y es como si tenemos una hipercalcemia, que no es cierta, ¿eh? Simplemente no hay renovación del calcio, por lo tanto está ahí acumulado y se ve en la radiografía más blanco. Si pedimos resonancia o centellografías óseas, podemos tener la confirmación del diagnóstico. Y bueno, y acá indica en el estadio 3 que puede haber un aplastamiento y la deformidad del hueso. Esa deformidad ya no se recupera. Si esa deformidad llega a producir una artrosis secundaria, debe ser intervenido quirúrgicamente, y lo que se está utilizando hoy día son prótesis de metacrilato, que es de plástico, yo le llamo porque es más fácil de acordarse, que se colocan en esos lugares. Se saca el hueso necrosado y se coloca la prótesis. Acá tenemos la radiografía, la necrosis, y acá tenemos la resonancia, donde con ella sí hacemos el diagnóstico bastante más sencillo. Bien, vamos a otra cosa. Los síndromes compresivos de la muñeca. ¿Vamos bien? Porque ya estamos medio... Al final me parece que fui medio rápido, pero no importa. ¿Qué es esto del túnel carpiano? Bueno, el túnel carpiano es una estructura anatómica que está en la cara anterior de la muñeca, cuya pared posterior son los huesos del carpo y cuya pared anterior es el ligamento anular del carpo. ¿Se puede palpar el ligamento anular? No, salvo que seamos muy, muy delgados, pero es difícil, pero está en esta zona. Acá está el ligamento anular. ¿Y qué hay adentro de ese espacio entre el ligamento anular y la cara anterior del carpo, los huesos del carpo? ¿Qué pasan por ahí? Están todos los tendones flexores y el nervio mediano. La arteria radial, la arteria cubital no pasan por ahí. ¿Está?
Hay una pequeña arteriela del nervio mediano, pero carece de importancia ese dato. Sí es importante el tema de que ahí pasan todos los tendones flexores, los flexor común superficial y flexores comunes profundos, y el nervio mediano. Cualquier elemento que reduzca ese espacio, que puede ser una luxación del semilunar, una fractura de la extremidad distal del radio que esté desplazado y comprimiendo, o un proceso inflamatorio, va a crear un síndrome compresivo, comprimiendo el nervio mediano. Ahora vamos a ver. También tenemos otro que es el túnel del nervio cubital o síndrome de cubital, o se llama también canal de Guyon o Guyon, donde está aquí. Si ustedes se pueden palpar, porque es palpable, tenemos allí un huesito de la muñeca que se llama usted un tendón que se inserta ahí, que es el cubital anterior. Al lado del tendón del cubital anterior pasan la arteria cubital y el nervio cubital y la vena, por supuesto, el paquete vasculo nervioso. Eso es un túnel entonces donde también puede haber un síndrome compresivo por un proceso, por ejemplo, inflamatorio del tendón del cubital anterior, que dé alguna sintomatología en el territorio que irriga el nervio cubital. Y después tenemos el otro síndrome compresivo, que es este de nombre raro, tenosinovitis estenosante. Estenosante quiere decir que comprime, ¿no? De Deckerbein es el apellido. ¿Dónde se produce esto? En este lugar, a ver. En este lugar, a nivel del radio. Es sobre la superficie del radio donde pasa el tendón que me permite hacer este movimiento. Ahí está, entonces hay una vaina donde pasan los tendones de los abductores del primer dedo de la mano. Bien, entonces la tenosinovitis de Deckerbein es entonces ahí a nivel de ese ligamento donde se produce la compresión y produce el dolor a ese nivel. Es un dolor muy incapacitante. Muchas veces es causado por trabajo, por actividades, incluso actividades de escaso esfuerzo. Me estaba acordando de un hecho casi gracioso que hubo en la Argentina. Ahora existe la tarjeta SUBE, que ustedes deben conocer, que se usa sobre todo en las grandes ciudades. Pero antes de eso había que ir, para ir al súper, había que ir a comprar la ficha. Entonces le entregábamos la plata al vendedor de la ficha que estaba debajo del subte. En el subte, digo, abajo. Le dábamos el dinero y nos daba la cantidad de fichas que comprábamos. Y con eso hacíamos accionar el molinete para poder acceder al subte. Una vez hubo una protesta gremial porque los que vendían las fichas decían que tiqueaban mucho la maquinita, poner los números, y eso le producía tenosinovitis estenosante. Y hubo un paro gremial por eso, porque para no tiquear, bueno, son esas cosas curiosas de la historia argentina. Pero es cierto, eso más o menos hace unos 8 años atrás. Bien, sigamos entonces. Esta lesión, que es muy incapacitante, de la tenosinovitis de Deckerbein,
muy frecuente, más frecuente en mujeres, las que a veces tejen tienen este problema, los que hacen trabajo de costura tienen este problema, y algunas veces de cocina no tanto. Pero es muy incapacitante, no les permite hacer nada y consultan siempre por dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Inmovilizarle en primer lugar, hacer tratamiento kinésico y antiinflamatorio. En algunos raros casos llega a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es la clínica? Dolor al separar el dedo, y dolor exquisito a la compresión sobre la extremidad distal del radio. Esto es lo que le había dicho del túnel carpiano. Acá está el ligamento transversal del carpo, ligamento anular, que le llamamos acá, la pared posterior, que es la pared ósea, y los componentes adentro, que están los 8 tendones de los flexores y el nervio mediano. Mayor incidencia entre 30 y 60 años, es más frecuente en la mujer y puede ser traumático o atraumático. El tratamiento de la lesión del nervio mediano es lo mismo que cualquier proceso inflamatorio: inmovilización, crioterapia, antiinflamatorio, tratamiento kinesiológico siempre que podamos. Eso es lo básico. Si no responde, bueno, en algunos casos se llega a hacer tratamiento quirúrgico, que consiste en la liberación del ligamento. El ligamento anular se lo secciona y listo. Puede ser traumático por luxaciones del carpo, fractura, ya le había dicho, o alguna utilización vigorosa, esto no lo he visto tanto, pero sí por mucho uso de la mano. Y las atraumáticas, bueno, la artritis reumatoidea, diabetes, etcétera, hay muchas causas que pueden producir. Tenemos dos signos, me olvidaba decirle, está anotado acá, que es el signo de Tinel y el signo de Falk. El signo de Tinel es, si nosotros tenemos el dolor y si tenemos el paciente con la clínica del síndrome del túnel carpiano y percutimos a nivel del nervio, podemos sentir, como yo sentí recién, una ligera parestesia por el golpe sobre el nervio, o podemos causar dolor. Si producimos dolor, es el signo de Tinel. Y el signo de Pallet es cuando ponemos, van a tener que buscar un libro, porque es difícil mostrarle. A ver, así las manos, a ver si está acá. No. Ponemos así las manos y le sostenemos durante 1 minuto. Al hacer compresión con esa maniobra, se produce efervescencia del dolor. Y ahí, o sea, reproducimos la compresión nerviosa y las molestias. Es el signo de Pallet. Y el túnel cubital, el Galen-Leujon, es menos frecuente, pero también puede haber compresión de los nervios que habíamos mencionado. Vamos a hablar de las fracturas de los metacarpianos. En esto es interesante contarles algo, sobre todo a esos muchachos violentos que tengo acá en mi frente, en la computadora. Esta lesión que se ve acá, este es el quinto dedo, el quinto metacarpiano. Y esta lesión es la famosa fractura de boxeador. Es cuando pegamos la trompada y golpea sobre el quinto. Muchas veces ha ocurrido que ha sido pegar contra la pared, no contra una persona, contra una pared, e incluso hubieron otros violentos que se produjeron lesiones a nivel del antebrazo porque pegaban contra un vidrio y se cortaron. Pero esta es la famosa fractura del quinto metacarpiano o fractura del boxeador. Cuando vienen estos pacientes, yo le digo cómo se llama y me dice, Jonathan. No, ¿cómo se llama? Y Jonathan me llamo. Y dice, no,
cómo se llama el que le pegaste, ¿sabes? Porque este, es una de las causas muy frecuentes, es una trompada. ¿Estamos? El tratamiento de esto es bastante sencillo, ¿eh? Se hace anestesia en ese lugar, reducción e inmovilización con un yeso y en general se soluciona, ¿eh? Acá tenemos otro ejemplo y acá tenemos otro ejemplo. Esta es otra fractura de metacarpiano, no sé el origen de esto, pero muy diferente el tratamiento, porque ahí sí tenemos una inestabilidad de metacarpiano donde esta línea se habrá ascendido y eso no se puede admitir y hay que restablecer la longitud de los metacarpianos, que eso sí se puede hacer, si se sabe hacer y es muy pronto con un yeso o la gran mayoría de las veces con tratamiento quirúrgico poniendo clavijas, que es lo habitual por el precio, o placas de osteosíntesis muy chiquitas, se llaman de 2,7 para microfragmentos, y que tienen un costo bastante elevado y hay que tener bastante preparación para realizar esa osteosíntesis, ¿eh? Pero sí hay que realinear la línea, hay que poner en distancia la línea de la metacarpiano con la falange, para que no quede un defecto funcional. Y bueno, en las fracturas de falange, en general, depende muchísimo la preocupación de ustedes, debe depender mucho de cuál es la profesión del demandante. O sea, si viene Romina y me dice, tengo una fractura porque me caí de la bicicleta, estamos ante un problema serio. Esta chica va a ser médico dentro de 1 año y medio, ¿eh? Si le iba la ayuda y ella pone su esfuerzo. Bueno, ¿está? La mano es muy importante para ella. La habilidad. Esto tiene que quedar perfecto. Para que quede perfecto tenemos que hacer un trabajo bien hecho. Buena reducción, buena inmovilización por el tiempo necesario hasta que consolide. ¿Cuánto tiempo tarda esto? En general, en una persona joven, alrededor de 4 semanas es suficiente para lograr una consolidación. Está absolutamente permitido colocar clavijas que estabilicen la fractura. Las clavijas generalmente se dejan largas para poder retirarlas sin tener que abrir otra vez el cuerpo, ¿eh? Cualquiera sea la fractura de la falange. Luxaciones interfalángicas. Un consejo. Cuando vean una luxación interfalángica, cualquiera sea la edad del paciente, esto es un niño, esto ya no, no caigan en la tentación de traccionar el dedo. No, jamás. Porque si traccionan no van a poder reducir. O puede llegar a lesionar peor la cápsula o el hueso. ¿Estamos? Acá hay que hacer una reducción. Y la reducción de esto, por ejemplo, se hace de la siguiente forma. Se lleva este extremo hacia dorsal, o sea, se aumenta el ángulo, el desplazamiento se aumenta mucho, y una vez que esté esto perpendicular, se empuja desde esta parte, no de acá para allá. ¿Eh? Se empuja y se reduce la luxación. Bastante fácil. Si son muy cancheros, pueden hacerlo sin anestesia. O si no, no. Se puede hacer un poquito de anestesia a nivel del quinto dedo para realizar esa maniobra. Pero nunca tracción exclusiva. Siempre hay que hacer la reducción. Bien,
esguince, bueno, el esguince son las lesiones de los ligamentos entre las falanges, se comporta igual que cualquier esguince, simplemente hay que hacer una inmovilización más crioterapia y el asunto se resuelve. Acá hay dos fracturas que es bueno que recuerden porque son muy mencionadas. La fractura luxación de Bennett, esa es una. La fractura luxación de Bennett es esta, es la fractura. Este es el primer metacarpiano, como dice acá, es la fractura de la base del primer metacarpiano. Esta es la fractura luxación de Bennett. Si esta fractura no recibe el tratamiento apropiado, queda una severa limitación en la movilidad de esta articulación. O sea, lo más importante de esta fractura es verla, hacer el diagnóstico y derivarla para que alguien le realice el tratamiento adecuado. El tratamiento es reducción perfecta, anatómica decimos, restitutio ad integrum, si quieren en latín, reducción anatómica o quede perfecto y estabilización con clavijas. Hay diferentes métodos. Y la fractura de Rolando es bastante diferente porque es una fractura de la diáfisis del metacarpiano, pero en cuña que fractura en dos fragmentos. También requiere tratamiento quirúrgico y también deja incapacidad si no se efectúa una buena reducción. Esto es una Bennett clásica. Y aquí tenemos una fractura de Rolando clásica. Recuerden entonces que son importantes la deformidad y que son fractura luxación. En cuanto a los tendones de la mano, tenemos entonces tendones extensores y tendones flexores. Los extensores están en el dorso de la mano, los flexores en la palma de la mano. Los extensores son uno por dedo, los flexores son dos. Los flexores tenemos un superficial y un profundo. El profundo es más largo, llega hasta la última falange. Los superficiales terminan una falange antes. ¿Está bien? Hasta ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque los tendones extensores, si nosotros recibimos un corte a nivel de los tendones extensores, que muchas veces por un golpe, a veces es raro, pero mano izquierda generalmente, como la mayoría de las personas somos diestras, cortando a veces no podemos seccionar un tendón extensor. Si tenemos esa lesión y lo atendemos en la urgencia, en la guardia, bueno, inmediatamente debemos colocar anestesia local, hacer la hemostasia, buscar a los extremos tendinosos que siempre están cerquita uno de otro y hacer una sutura término-terminal, o sea, cabo a cabo. Le decimos, ponemos unos puntitos con cualquier material no reabsorbible y el más utilizado es el nylon monofilamento que hay en todas las urgencias de los hospitales. No quiero detenerme ahora con los números, pero se utiliza un hilo finito 4-0. Bien. Y después inmovilizamos, antibiótico, vacuna antitetánica y listo. Pero si tenemos los tendones flexores seccionados, el problema es muchísimo más grave. Primero que son dos. Segundo, que tenemos esto, que son las poleas. Y aparte de las poleas tenemos las vainas, que son, estas son las vainas por donde corre el tendón, los tendones flexores. Entonces, suturar a este nivel es ya otro tema. Acá es cirugía muy demandante
muy exigente y que si no se realiza bien queda secuela. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes, médicos generales, cuando reciben un paciente que tiene una lesión en la palma de la mano con una evidente lesión de un tendón, de un tendón flexor? Tienen una lesión del tendón flexor. Tienen que hacer hemostasia, vacuna antitetánica y si es necesario poner algunos puntitos en la piel nada más, ni se les ocurra tocar el tendón, y inmovilizarlo y mandarle al servicio de mano o al servicio de traumatología, sino al servicio de mano, para que vean qué van a hacer con eso. No se metan a tratar de arreglar, porque eso sí es cirugía muy demandante, en la cirugía de los tendones flexores. Cuando estábamos comiendo el choripán y teníamos el pan en esta mano, agarrábamos el cuchillo y cortábamos el pan para poner el chorizo, o cortamos el tomate para hacer la ensalada, o la naranja para compartir. El cuchillo se nos puede ir y podemos cortar los tendones. Entonces, el consejo para los que les guste cocinar es nunca corten en la mano, sino apoyen el elemento a cortar sobre una tabla y corten al revés, de manera que si se les escapa el cuchillo no vaya sobre los tendones flexores. Un corte en un tendón flexor, en el mejor de los casos, le deja a ustedes con la mano inhabilitada entre 30 y 90 días. Es mucho tiempo. Así que cuídense de eso. Esa es la diferencia de las lesiones de los tendones flexores de los tendones extensores. Doctor, Bueno, decía que ¿habló perdón. alguien? Sí, doctor. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente para se derivar para que no quede ninguna secuela en en las Sí, lesiones de tendón? entendí. Todas las lesiones óseas o las lesiones tendinosas, el tiempo prudente es dentro de la primera semana. ¿Mm? Dentro de la primera semana, salvo que sea una luxación, eso no, eso es inmediato. Pero dentro de la primera semana está bien. Vos tenés un paciente con una fractura de tobillo, un paciente con una lesión tendinosa, tenés unos días para derivarlo al paciente, ponerlo en condiciones para que lo atienda a un centro especializado. Bueno, para evaluar necesitamos un paciente que colabore, tenemos que controlar el dolor, hemostasia, hacer antitetánico y antibiótico, por supuesto. Y el tratamiento de los flexores, por supuesto, se puede hacer en agudo, el tendón flexor para que tener el servicio que funcione. Nosotros acá no hacemos en agudo, es rarísimo. Siempre hacemos diferido, se programa para operar de mañana, tranquilo, con anestesia bien hecha. Son cirugías que requieren este, muy buen abordaje amplio muchas veces, para poder para poder realizar. Siempre se dice así: tratamiento de urgencia, cirugía diferida. Ese sería el concepto. Bueno, y es una rotura en un dedo del martillo, una rotura tendinosa, bueno, requiere tratamiento ortopédico nomás, no nos vamos a ver esto. A ver esto, a ver si me atienden, el último esfuerzo. ¿Saben qué es esto? ¿No? ¿O sí? ¿No? Jennifer parece que sabe. Movió la cabeza. O está dormida o de una foto que se mueve. Bien. Entonces, vamos a esto. Les voy a intentar explicar. Imagínense el nervio como una manguera.
adentro de esa manguera hay otras mangueritas finas que serían los axones. O sea, dentro de esa manguera fina, los axones, tenemos líquidos. ¿Mm? En este caso sustancias citoplasmáticas. Por ese líquido se conduce la electricidad. Si nosotros tomamos esa manguera gorda y la apretamos, comprimimos la manguera gorda y comprimimos, o podemos llegar a comprimir, las mangueritas chicas que estén adentro. Entonces el fluido de un lado a otro no pasa. Si el fluido es un estímulo eléctrico, no pasa. Por lo tanto, de este lado, el lado distal, en el caso de compresión, vamos a tener falta de movimiento, parálisis, parestesia, parálisis. Eso es la neuropraxia, la compresión. Si nosotros soltamos la compresión, se restituye el flujo y puede volver a restablecerse la conducción espontáneamente. Si la fuerza que nosotros efectuamos o realizamos es mayor, podemos llegar a lesionar las mangueritas que están adentro, los axones. Entonces, al lesionar los axones, no llega tampoco el impulso eléctrico, por lo tanto tenemos parálisis, igual que la neuropraxia. La diferencia está en que si soltamos la causa que lo produce, puede restituirse el flujo, pero tenemos las mangueritas rotas, tenemos los axones lesionados. Hay que esperar que se restituyan los axones. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Nunca menos de 3 a 4 meses. Hay mucha diferencia. Y eso es la axonopnesis. Los primeros ejemplos que di es la neuropraxia. El segundo es la axonopnesis. ¿Y qué es la neuropnesis? Es la lesión completa de la manguera gorda. Es un corte de un nervio, por ejemplo. En ese caso, la clínica sería igual, pero la restitución es imposible, salvo que se realice la sutura nerviosa. La sutura nerviosa puede realizarla cirujanos, en general son neurocirujanos, se hace la de los nervios periféricos, estoy hablando. Se puede realizar la cirugía, no es ninguna cirugía de ciencia ficción, simplemente hay que contar con una buena lupa para realizarla y tener un instrumental que encima no es nada caro, y dura toda la vida. Bueno, y se puede realizar, hay mucha gente que lo hace, y los resultados son, bueno, variables, pero en general se pueden recuperar. Y ahí podemos tener diferentes tipos de parálisis. ¿Qué es esto? Esto le voy a contar no porque sea un tema muy trascendente, pero sí porque le va a llamar la atención y va a ser feo que no sepan lo que es si un paciente que le consulta. En general lo que le consultan son las personas grandes, que dicen, mira, yo cierro mi mano y abro y este dedo no se abre, pero si le hago fuerza, salta. Y ahí me produce dolor. Queda trabado y si le tiro, salta. Eso se llama dedo en resorte. El dedo en resorte es una patología producida por una, ahí como dice acá, una tenosinovitis estenosante del dedo. A nivel de la polea 1, bueno, no importa la polea, es acá. Acá. ¿Está? Entonces ahí se produce el dedo en resorte. El tratamiento del dedo en resorte, la gran mayoría de las veces, es quirúrgico. Así es. Ahí como se produce, a veces queda trabado ya del todo, pero le produce dolor. Bueno, se opera, es una cirugía muy sencilla, pero hay que realizarla.
Y la risartrosis del pulgar está mencionada en la clase de artrosis, por eso voy a pasar de largo. Esto es importantísimo. Esto es la enfermedad de Dupuytren, es la retracción de la aponeurosis palmar y sus prolongaciones digitales. Generalmente varones entre 50 y 60 años, y comienza con la retracción de la aponeurosis y la flexión de los dedos. No es una afección de los tendones flexores. Repito, no es una afección de los tendones flexores. Es una retracción de la aponeurosis palmar. Por lo tanto, cortando la aponeurosis no podemos solucionar. Tenemos que quitarla. Entonces no se hace aponeurotomía, se hace aponeurectomía, se extirpa. Acuérdense de ese término. Apendicectomía, se saca el apéndice. Colecistectomía, se saca la vesícula. Y acá se saca la aponeurosis. No confunda los términos. Esta sería la aponeurosis y comienza la retracción. Generalmente es así la clínica, se ven estos nudos a nivel de los tendones, esta flexión. Son cirugías bastante difíciles de hacer. Hemos hecho algunas, como lo hacemos de manera muy poco frecuente, siempre nos preparamos mucho y por eso tenemos buenos resultados, pero es porque es poco frecuente. Generalmente cuando uno hace muchas, a veces le funciona al revés, es como la toma más como cualquier cosa y los resultados no son tan buenos. Son cirugías difíciles porque hay que separar la piel de la aponeurosis. Retirar la aponeurosis de todo ese sector, ahí queda liberado, y volver a colocar la piel. Y si no hicimos perfectamente bien la disección, podemos producir la necrosis de la piel, que eso sí es complicadito de resolver, porque nos queda expuesto. Ahí el comienzo es cuando son jóvenes, hay casos de diabetes, alcoholismo. Yo he tenido uno, el último que operé era un señor que tocaba el acordeón. No me acuerdo si volvió a tocar, pero anduvo bastante bien luego de 3 meses de octava. Bien, eso es todo por hoy, estimados. Nos vemos el día jueves a esta misma hora. Espero que vengan todos otra vez. Si se aburrieron, lo siento. Es así la situación. Chao. Chao, doctor. Muchas gracias, doctor. Chao.